En el marco de las elecciones municipales y regionales 2022, surgieron múltiples preguntas en relación a la reforma electoral y al marco normativo vigente. Es por ello que vamos a dedicar este segmento a resolver dudas y preguntas en relación al derecho electoral. Mi nombre es Adilson Castillo y hoy vamos a hablar sobre las elecciones internas. ¿Qué son las elecciones internas? Las elecciones internas han sido creadas con la finalidad de poder garantizar los derechos electorales de los ciudadanos en relación a las actividades electorales que maneja de manera interna un partido político o un movimiento regional. Es por ello que de las elecciones internas nacen presupuestos como el poder escoger a los dirigentes internos, elegir a los candidatos a los puestos de elección popular y además que las elecciones y las decisiones del partido político sea por voluntad mayoritaria de los miembros de este partido y no solamente una decisión arbitraria, como en muchos casos ocurre, de los dirigentes o de las cúpulas del partido político. Podríamos incluso decir que las elecciones internas nacieron como un ejercicio de control a las actividades de un partido político por parte de sus miembros. ¿Cómo se determina la regulación de las elecciones internas? Se va a regular básicamente por dos instrumentos normativos. El estatuto de la organización política, donde se van a plantear las reglas generales que van a regular el proceso de democracia interna, y dos, el reglamento electoral del partido político, donde básicamente en el marco de la potestad reglamentaria se van a detallar los procedimientos que van a responder al desarrollo de las etapas de los procesos electorales internos. Sin embargo, debo precisar que mediante la resolución 928-2021 del Jurado Nacional de Elecciones, se aprobó el reglamento para elecciones internas de candidatos de los movimientos regionales que no registren reglamentos electorales para el proceso de elecciones regionales y municipales 2022. ¿Cuáles son las candidaturas sujetas a elecciones primarias y quiénes pueden participar? Se debe considerar al presidente de la República, a los representantes del Congreso de la República, a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales y regionales, así como a los consejeros o postulantes a consejería regional y también a las listas de regidores provinciales y distritales. Vale precisar que solo los afiliados inscritos en el padrón electoral pueden elegir y ser elegidos en las elecciones de autoridades de la organización política o movimiento regional correspondiente. ¿Cuál es la participación de los organismos del sistema electoral? Primero, la RENIEC se va a encargar de elaborar el padrón de electores afiliados sobre la base de la relación de afiliados proporcionados por el Registro de Organizaciones Políticas y por el Jurado Nacional de Elecciones. Por otra parte, la OMPE va a estar a cargo de reglamentar, organizar y ejecutar las elecciones internas. Y por último, el Jurado Nacional de Elecciones va a estar a cargo de la elaboración del cronograma correspondiente, la fiscalización de estas elecciones internas y además de la solución de controversias en sede jurisdiccional que se harán a través de sus órganos electorales descentralizados. ¿Cómo se conforma la postulación de las candidaturas? Debemos considerar que para estas elecciones se van a elegir de manera obligatoria los cargos de gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores, y en ambos casos también los candidatos accesitarios. Por otra parte, debemos considerar que esta lista de candidatos va a ser de carácter cerrada y bloqueada. Eso quiere decir que es el partido o el movimiento regional quien va a determinar el orden de las candidaturas, no pudiendo ser alterada esta por los votantes o afiliados que postulan o que van a participar
en estas elecciones internas. ¿Cómo se conforman las listas de postulación? De acuerdo a las reglas de paridad, tiene que haber un 50% de hombres y un 50% de mujeres ubicados de manera intercalada. Otro punto que se debe considerar es que no menos del 20% de esta lista tienen que ser ciudadanos jóvenes menores a 29 años. Y por último, en caso de que existieran comunidades nativas o comunidades campesinas, tiene que haber una cuota del 15% que representen a este sector. ¿Cuáles son los hitos más importantes de estas elecciones regionales y municipales 2022? Del 6 al 25 de marzo, y teniendo esta fecha como último día, el Jurado Nacional de Elecciones ya debió haber aprobado todos los padrones electorales presentados con anterioridad por los partidos políticos o movimientos regionales. Hasta el 26 de marzo, las organizaciones políticas van a tener plazo para comunicar a la OMPE de las candidaturas o de su lista de candidaturas, así como de los delegados. Hasta el 9 de abril van a presentarse las declaraciones de hoja de vida en el aplicativo Declara Internas. Posterior a ello, al día siguiente, el 10 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones va a establecer como fecha última para la entrega de candidaturas a la OMPE. Y por último, el 15 y el 22 de mayo, estos 2 días, serán los días de las elecciones internas para poder escoger a la lista de candidatos y también a la lista de delegados. Muy bien, estimados amigos, y así llegamos a la parte final de este segmento electoral. Espero haber absuelto las preguntas que tenían y no se olviden dejarnos en la caja de comentarios otras más, que muy pronto seguiremos sacando segmentos para poder absolverlas. Somos Gestiona Perú, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Hasta una próxima oportunidad.